especial Entrevistas a nuestros autores. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un escritor ecuatoriano-español, bueno, que cultiva prácticamente todos los géneros literarios, porque ha escrito novela, ha escrito poesía, ha escrito ensayo como libro de divulgación. Entonces, bueno, se trata de Carlos Enrique Aguilar, aunque él firma sus libros como Carlos Enrique. Y bueno, Carlos Enrique nació en Ecuador, en Malvas, en 1957. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica de Machala. Es máster en radio por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. Ha sido narrador y comentarista deportivo y jefe de deportes. Pero su verdadera pasión era narrar fútbol y lo hizo por espacio de 12 años. Además, ha sido corresponsal de deportes para la Televisión de Ecuador y reportero de un canal de televisión en Machala. Director de noticias y director general de Radio Vía de Machala, hasta 1999, año en que decidió viajar a España. En 2002 obtiene su tarjeta de residencia y su permiso de trabajo en España. Y a partir de ahí empieza a ejercer su profesión en 2 emisoras de Madrid. Actualmente trabaja como gestor comercial en una empresa de telemarketing de Madrid. En el año 2006 obtuvo la doble nacionalidad, ecuatoriano-española. En 2013 publica su primer libro, Un sueño en su mochila, y logra darse a conocer como escritor con mucho éxito en España y en Ecuador. Después vienen otros 2, Del sueño al éxito, El color del agua y recién publicado con Bukian, Rosas de amor. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Encantado de saludarle, Enrique. Buenas tardes. Estamos muy Hola, bien. buenas tardes. Pues nosotros también, encantados de que esté con nosotros. Bueno, después de hacer esta introducción, pues nada, lo primero que me gustaría saber es porque que usted ha publicado por el momento una novela, Un sueño en su mochila, un poemario, El color del agua, y un ensayo o libro de divulgación titulado Del sueño al éxito, además del poemario que acaba de publicar con Bukian, titulado Rosas de amor. ¿De cuál de ellos se siente más orgulloso, Carlos? Eh, los libros que un autor publica son como hijos de uno, por lo tanto se los quiere por igual. Yo pienso que cada uno de ellos nos da cierta felicidad en su momento. Y eso es lo que ha pasado en este caso conmigo. Cuando se publicó mi primer libro, eh, mm, Un sueño en su mochila, fue en el año 2013. Era un libro que yo lo empecé a escribir por el 2011. Lo que pasa es que lo escribía pues en los momentos que tenía libre, porque siempre he trabajado, he compaginado la escritura con el trabajo. Y cuando la editorial me dijo, ya tenemos tu libro, y me lo mostraron, y pude ver también el book trailer que me hicieron, fue maravilloso. Fue una ilusión inmensa, y a partir de ahí, pues no he parado de escribir. He seguido intentando de diferentes maneras, en diferentes géneros literarios, efectivamente. La poesía se me daba un poco mal al principio, y poco a poco he ido mejorando a través de la lectura y a través de ensayar y juntar letras, que eso es lo más bonito que una persona puede hacer. Sí, porque a los que nos gusta escribir, es un nombre bonito el que le acaba de dar usted, el de juntar letras. Somos juntadores de letras realmente. Y, Efectivamente. sí. Y hablando de los libros que hizo usted, claro, el primero, que fue el de la novela Un sueño en su mochila, fue, como dice usted, el primero en el que tardó un par de años o 3 en escribirlo, y cuando lo vio publicado, pues eso, fue un placer inmenso. Fue como ver nacer a su hijo, evidentemente, ¿no? Eh, pero sin embargo, yo con algunos escritores con los que he hablado se sienten muy orgullosos del primero, pero también muy orgullosos del último, porque dicen que está mejor hecho. No sé si me entiende. El primero siempre lo haces con toda la ilusión del mundo, pero siempre es como que adolece de la literatura o del estilo que el autor quiere darle. Y siempre me han dicho eso. Dice, estoy muy orgulloso del primero porque fue el que me hizo una ilusión enorme, pero también estoy muy orgulloso del último porque veo que he desarrollado mucho la
las técnicas literarias y el estilo que yo quiero, pues eso, difundir, ¿no? No sé si a usted le pasa eso también. Y Efectiva- se ha notado que con el paso del tiempo su técnica y su estilo ha ido mejorando. Efectivamente, yo pienso que el escritor se va adaptando más a su forma de hacerlo, de escribir, es a través de su trabajo diario, ¿no? A través de la escritura. Y en el caso del último poemario, pues Rosas de Amor, es como rendirle un homenaje al amor, a ese sentimiento tan grande, tan profundo que tenemos los seres humanos y que se echa de menos, en cierto modo, en los últimos tiempos. Antes había mucho más romanticismo. Yo recuerdo en mi década de los 70, era mi juventud, mi época de mucho romanticismo. De ahí los 80, que también quedó marcado bastante para mí. Y así, poco a poco, pero como que se va cada vez, no sé, yendo la esencia del verdadero romanticismo y eso se echa mucho de menos. A mí me gusta ir al parque y a lo mejor recitar algunos versos, gente que me escucha. A mí me encanta eso. ¿Por qué razón? Porque es la mejor manera de soltar al viento ese sentimiento que tenemos y que, y que nos enciende poco a poco como una llama en nuestro pecho y es algo maravilloso, ¿no? Es algo maravilloso. Me ha gustado siempre la lectura, leo mucho en mi casa, mis hijos de hecho me han hecho hasta dibujos, yo leyendo en mi casa y ellos mirándome, y han seguido también quizás un poco en mis pasos, ¿no? Aunque por otros caminos, pero en todo caso es una bonita forma de cultivar quizás una bonita costumbre, ¿no? Sí. Lo que usted nos decía de que se ha perdido un poco el romanticismo, es cierto porque yo creo que el romanticismo va ligado también en cuanto al hombre, el ser un hombre, ser caballeroso, el dejar el paso a las damas, el ayudarles a sentarse cuando te vas a sentar en un restaurante, por ejemplo. Pero todo eso se está perdiendo porque incluso a veces nos tachan a las personas que hacemos eso, porque yo también me considero como usted, me considero un caballero, soy romántico y demás, pero a veces nos tachan incluso hoy en día, en los tiempos que vivimos, de machistas. Es algo que es inconcebible, el que tú abras la puerta a una dama, a una mujer, y le dejes pasar primero, ¿no? Eh, para mí no es machismo ni nada de eso, es simplemente ser caballeroso y tenerles el respeto que ellas se merecen, que es el mismo que nos merecemos nosotros, ¿no? Pero siempre un caballero. Entonces, todo eso pienso, como usted dice, cuando usted, en décadas atrás, cuando usted era más joven, igual que yo, no, todo lo que hacíamos entonces se ha perdido. Y es una auténtica lástima, porque con eso se va perdiendo el romanticismo, se van perdiendo los valores y se van perdiendo muchas cosas que a mí me parece que eran y que son imprescindibles. Bueno, no nos vamos a poner tristes ni vamos a Y criticar a la romántico, sociedad ¿no? actual, que bastante tiene ya, ¿verdad? Bueno, su primer Efectivamente. libro es una novela, que es el que estamos hablando, Un sueño en su mochila, que trata, si no me equivoco, de un joven con la ilusión de ser algún día locutor de radio, ¿verdad? Que decidió partir hacia otro país para lograr así su sueño. ¿Podríamos decir que el protagonista, José Antequera, tiene algo que ver con usted cuando decidió salir de su país y recalar en España? Tiene bastante similitud por la forma, pero no es lo que yo he vivido. Por lo tanto, yo le doy ahí cierto apego a lo que, a lo que yo más o menos sufrí desde el principio cuando tuve que salir y emigrar, ¿no? Pero siempre he sido de las personas que me adapto fácilmente a los cambios. Por lo tanto, poco a poco, yo en mi caso fui superándolo. Y en el caso de José Antequera, él era pues una persona que aprendió a empezó a hacerse locutor leyendo los boletines de prensa que los locutores leían en sus noticias y él era la persona que iba solamente a escuchar
en la radio lo que hacían, cómo lo hacían, y poco a poco él fue aprendiendo. Se hizo luego un técnico de equipos de la radio, que él era pues el que manejaba los equipos, y así se fue abriendo paso poco a poco, pero él siempre, lo que él quería hacer es locutor, ¿no? Y lo consiguió de esa manera, ¿no? Empezando totalmente desde abajo. Es lo que demuestra que cuando, el que algo quiere, algo o sea, el que algo quiere, algo le cuesta, pero al que al final tus sueños se cumplen, ¿no? Te cuesten lo que te cueste, Efectivamente. aunque no creamos hoy en día en ello, pero bueno. Hablando de la inmigración de lo que dice en la sinopsis de su novela Un sueño en su mochila, le leo textualmente, dice, un inmigrante sin papeles en otro país no es nadie. Debe medir muy bien sus pasos, sus palabras y hasta sus movimientos, porque un paso mal dado le puede costar hasta la deportación. ¿Cree usted que esta sensación está cambiando ya para las personas que deciden abandonar su país en busca de una mejor vida? No es que está cambiando ya, depende de cada ser humano. El hecho mismo de emigrar a otra parte ya es emprender en algo diferente, porque el ser humano es también un emprendedor nato. Cada vez que se forma en alguna carrera, es un emprendedor. Emigra, es un emprendedor. Por lo tanto, siempre está emprendiendo en algo nuevo, ¿no? En cuanto a lo de la migración, es una realidad. Eh, Nosotros creemos que cuando vamos a otra parte, a otro mundo diferente, a otra cultura, eh, tenemos que seguirnos comportando como nos comportábamos en el país de donde nacimos, de donde salimos, ¿no? Y es totalmente diferente. Somos nosotros los que tenemos que aprender de la otra cultura y aprender a vivir en esa otra cultura. Esto es como una pareja, un matrimonio que recién se casan. Las virtudes de cada lado ya se los conoce y por eso se enamora esa pareja, ¿no? Pero lo difícil es aprender a vivir con los errores del otro. Y eso es lo que nosotros cuando emigramos tenemos que entenderlo, aprender a vivir en ese otro mundo donde nosotros nos hemos desplazado, porque habrán muchas cosas diferentes, las normas inclusive son diferentes, por lo tanto, eso es lo que uno tiene que aprender y sobre todo respetando siempre al vecino, al amigo, al compañero, porque esos valores no los podemos cambiar nunca, ¿no? Sí, pero haciendo usted mención, como ha hecho al matrimonio o a la pareja, eh, no solo uno tiene que adaptarse a la forma de ser de la otra persona también tiene mucho que aprender del que viene en este caso, ¿no? Es lo que yo creo. O sea, Efectivamente, efectivamente. debe ser una Eso. simbiosis entre los dos. Creo que yo lo veo así, por lo Efectivamente. menos. Carlos, como Claro que dije en sí. la... Sí, perdone, disculpe. Siga, siga. Sí, nada, como le dije en la introducción, en su biografía, ha publicado ya 2 poemarios. El último acaba de hacerlo con nosotros, con Bukian. ¿Es solo el amor lo que le inspira para que el poema aparezca en su mente y fluya entre sus dedos para plasmarlo en el papel? ¿O hay más temas? Es el amor a las letras, en todo caso, pero el poemario que hice primero hace 2 años es un poemario que contiene 125 poemas y ahí pues tengo poesía de todo, de naturaleza, de, de todo, de los animales, eh, a la poesía pues a la sociedad. Tengo hasta un poema dedicado a las estaciones, las 4 estaciones del año, en fin, ahí hay de todo, ¿no? Lo que pasa es que en el último que escribí, que se titula Rosas de Amor, yo quise escribir solamente poesía de amor. El amor. Y por eso es que he puesto pues en este último más de 70 poemas que son totalmente poesía de amor. Es como un homenaje al amor que yo quería hacerlo y lo he conseguido y gracias a Dios está ya hecho, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué puedo seguir? Pues seguir intentando escribir todo tipo de poesía. Sigo trabajando en una novela histórica política de Ecuador.
que algún día sé que verá la luz también, pero no tengo prisa. Cada vez lo hago con mayor sensatez y con más tranquilidad, con más calma, porque para dedicarse a eso hay que tener mucha dedicación y ir plasmando las ideas lentamente, poco a poco. Entre mejor salga, pues mejor todavía. Y además las prisas nunca son buenas consejeras, y menos para un escritor, ¿verdad? Efectivamente. Volviendo a la poesía, sus poemas, por lo que yo le he leído, tienen un ritmo siempre armonioso y una deliciosa melodía, careciendo algunas veces o muchas veces de la típica rima, ¿verdad? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consigue que exista Me gusta, esa armonía, esa melodía? me gusta mucho escribir en prosa, ¿no? Es decir, nosotros podemos escribir en verso, podemos escribir en rima, podemos escribir de diferentes maneras. Lo importante siempre es el mensaje que nosotros queremos dar en cada escritura, ¿no? Y nos vemos, esto es importante, vernos en el otro lado, ¿no? En el lado del lector. ¿Qué es lo que quiere leer el lector? ¿Qué le gustaría que le escribieran? ¿No? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Por ejemplo, si escribo en prosa, es para leerlo en esa misma prosa y queda elegante, al menos a mí me gusta de esa manera mucho más que escribir en verso y sobre todo en rima lo hago muy poco porque últimamente está como un poco pasado de moda ya la rima, ¿no? Porque quizá ha ido evolucionando mucho el arte, quizá ha ido evolucionando mucho la literatura. Entonces, todo esto también conlleva a ir mejorando y a ver cambios, ¿no? Entonces, la prosa hoy en día es la que más se estila en la poesía, ¿no? En la sinopsis de su libro Del sueño al éxito, que es el libro, como hemos dicho antes, que es de divulgación, ¿no? Usted dice, nuestra vida es un eterno aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo con ello, pero ¿usted cree que llega algún momento en el que dejamos de aprender? Y no me refiero al momento de la muerte, evidentemente, ¿no? Que se acaba todo. Nunca se deja de aprender. Usted cada noche que se acuesta a dormir, se acuesta después de haber aprendido algo. Ujú. Por lo tanto, nosotros cada vez aprendemos nuevas cosas y también desaprendemos, ¿no? Porque lo vamos dejando atrás, vamos pasando. La vida, como siempre yo he dicho, es cíclica y se viven los momentos, ¿no? Y se recuerda sobre todo los mejores momentos. Eso es lo más importante. Por eso vamos aprendiendo, desaprendiendo lo que hemos pasado, lo que hemos dejado atrás y seguimos renovándonos. Mm. Esto es como un río, ¿no? Esto es como siempre circula una nueva agua por el riachuelo y eso es muy bonito, ¿no? Sí, esto que está diciendo usted ahora de que seguimos aprendiendo y nos seguimos renovando, me viene muy al hilo de la siguiente pregunta que le voy a hacer, porque hay un párrafo que me encanta de su libro Del sueño al éxito que dice, quien lucha por sus sueños es valiente y atrevido. Quien deja de luchar es un pobre desdichado. Quien persevera en la innovación es un creador de sueños. Quien declina en su intención trabajará para otros dueños. Me encanta por lo que dice, por el contenido y luego por la musicalidad que tiene el propio párrafo. Pero no siempre podemos estar innovando, ¿no le parece? O por lo menos no siempre es factible o viable en algunas ocasiones luchar por nuestros sueños, porque la sociedad a veces o muchas veces yo creo que nos lo impide, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la persona tiene un mundo totalmente infinito por recorrer, ¿no? Es cada día algo diferente, ¿no? Y lo bueno de todo es que mientras tengamos ilusiones, mientras vivamos esos sueños de esperanzas de algo,
aunque tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a estar tratando de llegar a conseguir esas ilusiones, esos sueños, esas esperanzas, ¿no? Porque al final de todo, tenemos que ilusionarnos cada día. Sí. Cada vez que ponemos un pie fuera de la cama y comenzamos a caminar, es un nuevo día y vamos tras nuestras ilusiones, ¿no? Es Aunque muchas como, veces nos cuesta. claro que nos cuesta y por supuesto, a veces más ya porque vamos avanzando en edad y todo eso y como que, y como que ya nos pesa todo, ¿no? Pero lo que puedo decirle, Enrique, y quisiera que la gente lo entienda, es que nunca podemos darnos por vencidos, que nunca podemos arrojar la toalla como hace el boxeador, porque siempre tenemos que estar luchando, tratando de formarnos, tratando de aprender algo nuevo. Eso es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Nunca se sabe cuándo nos vamos a ir de aquí, pero lo importante es que lo que hagamos en esta vida, lo hagamos con ilusión, lo hagamos siempre pensando en nuestra felicidad. Por eso yo digo los recuerdos, ¿no? La vida es cíclica, se vive en los momentos, pero hay momentos buenos y otros menos buenos, pero siempre nos quedaremos con los mejores recuerdos, ¿no? Porque eso es lo más bonito que hay. Esos son los que realmente nos dan la felicidad como persona. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Carlos, todos los que escribimos sabemos lo complicado que es pasar de un género a otro. Y más cuando, por ejemplo, estás inmerso en una novela, con lo que conlleva el proceso de documentación, escritura, revisión, etcétera. Usted por el momento se ha movido por tres géneros: novela, poesía y literatura de divulgación o ensayo, ¿no? Llamémosle como, cada uno que lo llame como quiera. ¿Le cuesta mucho pasar de uno a otro género? Si está inmerso, como digo, por ejemplo, en una novela y escribir poesía al mismo tiempo, ¿le cuesta o no? Me costó a mí más la poesía, pero en cierto modo lo que escribimos, el escritor siempre está plasmando sus ideas, sus motivaciones. Y por ejemplo, Del sueño al éxito era un libro que me gustó porque me gustó hacerlo porque estoy, mejor dicho, en ese libro plasmando lo que yo hacía y hago en estos momentos, que es bastante marketing, bastante este tipo de cosas. Y la gente piensa, o sea, si la gente se detiene un poquito a pensar en qué es el verdadero éxito, habrán muchos que tienen una equivocada concepto de lo que es el éxito, ¿no? Porque si usted pregunta, ¿qué es el éxito para ti? Muchos dirán, pues tener una buena casa, vivir en una mansión con empleados, rodeado de todo, el mejor coche, el mejor vehículo. O sea, piensan de una forma superficial, Mm. ¿no? Cuando el verdadero éxito es tener valores, es ser feliz, es estar rodeado de tu familia, aunque te hagan ruido, aunque te hagan eh, travesuras los peques, en fin, eso es el éxito. Mantener la unión familiar, el respeto, ese es el verdadero éxito del ser humano, no solamente amasar fortunas, porque para eso hay mucha gente desdichada haciendo fortuna, pero que no Pero, conocen la felicidad realmente. Y de eso hay muchos ejemplos, ¿no? mucho, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted. Carlos, ¿es usted de esos escritores que pueden compaginar, viene al hilo de la anterior pregunta, que puede compaginar el proceso de escritura de dos o más obras al mismo tiempo? Y si es así, ¿cómo logra hacerlo? Pues mire, la pregunta suya me viene muy bien. ¿Por qué razón? Porque yo acabo de publicar este libro, este poemario, pero antes de eso escribí una biografía que se titula Valientes. La acabo de terminar, está ahora mismo en la editorial Mm. y será presentada seguramente en los primeros días de enero o por ahí más o menos, ¿no? Imagínese una biografía
yo no he sido biógrafo nunca. Sin embargo, me gusta escribir. Y para hacerlo, pues me hice unas 200 preguntas, las escribí y dije, esto es lo que quiero preguntar para escribir esta biografía. Es cuestión de mentalizarse lo que uno quiere hacer. Si quiero escribir una novela, yo tengo que primero tener una idea general, como un marco teórico en el que pueda decir, esto es lo que quiero escribir. Y me escribo el título y escribo a lo mejor 3, 4 subtítulos y voy haciéndome preguntas. ¿Qué quiero poner en esta parte? ¿Qué quiero poner en esta otra? Entonces, para mí no ha sido difícil cambiar de un género a otro. Lo que sí es difícil a veces tener las ideas, tener esa creatividad en los momentos que uno quisiera, ¿no? Hay veces que a mí esa creatividad, esa inspiración me sale más por las noches, ya cuando estoy acostado. Ah, pues hoy estuve escribiendo tal cosa y me pongo a pensar y digo, mira, esto me gustaría. Y yo muchas de las veces tengo mi móvil al lado, cojo y grabo o escribo lo que se me viene a la mente en ese momento y al otro día lo voy ampliando y lo voy mejorando. O sea, yo voy así casi siempre. Entonces Sí. eso me ayuda bastante a mí. Es muy útil siempre tener, como dice usted, el móvil o tener una libreta, un cuaderno con un bolígrafo para anotar, porque ideas nos vienen a menudo, no solo a las personas que escribimos, sino a todo el mundo. Lo que pasa es que la persona que escribe yo creo que intenta utilizarlas de otra manera, ¿no? Para uso propio. Eh, Exactamente. Así es. Carlos, ¿su vocación literaria viene de lejos o se dio cuenta de que era lo que quería hacer ya en una época más madura, más adulta? Bueno, a mí el periodismo, yo siempre lo he llevado en la sangre, porque tenía 15, 16 años y yo ya escribía crónicas para un periódico de mi localidad. Y no era que escribía como un profesional, al contrario, era para mí un hobby, que yo lo hacía con mucha ilusión. Iba los días sábados, por ejemplo, recorría algún sitio de la ciudad, me entrevistaba con gente de ahí del barrio, preguntaba qué hace falta en esta zona, en fin, cosas así, ¿no? Y luego iba al periódico y me ponía a escribir lo que había consultado. Inclusive me llevaba una cámara pequeña, hacía alguna foto y cuando lo escribía, ya lo redactaba en el periódico, pues el jefe de redacción cogí y me decía, Carlos, aquí vamos a mejorar esto de esta manera, ¿qué te parece? Y tal. O sea, era como un profesor él para mí, era por suerte un buen amigo, ¿no? Que me dio la oportunidad desde muy pequeño, digamos, desde muy joven, a cumplir esta actividad. Y luego, por circunstancias de la vida, y yo trabajé en otras actividades, no en el periodismo, hasta que fue pues, por el año 82, eh, un amigo me llevó a hacer comentarios de un partido de fútbol que había pasado el día anterior, y el dueño de la radio, al escucharme, dice, pero ¿quién es ese chico? Habla muy bien, es elegante, tiene buena voz, tráetelo, dice. Entonces, yo le había dicho justo a mi amigo, oye, yo quiero aprender a narrar fútbol y me gustaría aprender a narrar fútbol porque me encanta. Y así fue como nació la idea de aprender a narrar fútbol. Y con él comenzamos a ensayar en casa, a ensayar, hasta que ya después de 2, 3 domingos estaba narrando fútbol para esa misma radioemisora. Me fueron dando espacios de 5 minutos, de 10 minutos, y ya poco a poco me fui soltando. Tanto que al final narré fútbol, sí, unos 12 o 13 años en total. Fui jefe de deportes de la radio, fui director de noticias, fui director general de la radio, en fin, fui ascendiendo poco a poco. Pero Sí, siempre porque he sido un autodidacta, ¿no? No he sido de los que me he quedado cruzado de brazos esperando que me den todo, no, no, al contrario. Yo he ido formándome poco a poco. sí. Sí, ahora que nos dice usted que ha sido autodidacta, por lo que veo entonces no ha necesitado acudir a talleres literarios, como se han puesto ahora tanto de moda, y hace unos años atrás estaban en Sudamérica, o ha cursado algún curso, por lo que me dice no, porque ha sido autodidacta. Totalmente. No he hecho cursos de literatura para nada.
más que la que estudié cuando me formaba, pero luego estudié periodismo, me gradué, pero nada más. Bueno, Carlos, pues entonces, como dijimos al inicio, acaba de publicar usted con Bukian su segundo poemario titulado Rosas de Amor. ¿Se ha encontrado alguna vez con dificultades para conseguir editor? ¿O cómo ve usted el panorama editorial español? Yo pienso que la industria editorial pues, debe de cambiar un poco, debe de dar más oportunidad al escritor novel, al escritor joven, al escritor que empieza, porque hay mucho talento que quizá por falta de apoyo de las editoriales lo deja, abandona su pequeño proyecto. Y en ese sentido, pues Amazon ha dado esta oportunidad a la gente para que puedan publicar cada uno por su cuenta, y creo que las editoriales recién empezarán a darse cuenta el campo que no lo supieron aprovechar, el campo que no lo supieron manejar eh, a través de un buen marketing, a través de una buena oportunidad. Ahora mismo yo veo a mucha gente que está publicando en Amazon y están y mantienen sus ventas de sus libros y mantienen sus proyectos que no son grandes, pero ¿qué importa si lo que importa es plasmar lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le gusta? Si a mí me gusta escribir, yo quiero escribir. Si hay 2 o 4 que me leen, perfecto, pero si hay 100, mejor. En fin, cada uno lo que tiene que hacer es hacer lo que le gusta. Y las editoriales, vuelvo y digo, a mí me han pasado, yo he pedido información a ver si me pueden publicar mis obras. Y claro, me han dicho, sí, sí, claro, no hay ningún problema, pero tienes que pagar a lo mejor 1.000 euros, 1.500, no sé cuánto, porque te lo vamos a distribuir aquí y allá. Pero Total, eso no es publicar ellos, eso lo está publicando usted. Claro, me hacen pagar a mí, y si yo claro, pago, entonces ya no es mi trabajo el que se ve allí, claro. sino es mi trabajo más mi paga. Y Eso. eso no quiero yo. Y creo que Sí, por eso es que mucha gente se tiene que quedar con el deseo de hacerlo sin lograrlo. claro. Sí, la siguiente pregunta que le iba a hacer, creo que ya me la ha respondido, era que si cree usted que el fenómeno de la autoedición y la autopublicación será el futuro para muchos escritores, pero ya más o menos me la ha respondido en la anterior pregunta. Yo sí lo veo que es el futuro, no sé si es usted de la misma opinión que yo. Por lo menos por lo menos para los autores que no somos conocidos. Yo pienso que el futuro de los escritores se abre cada vez más ahora, pero no por el lado de las editoriales, sino por las oportunidades que están dando otras empresas a través del libro digital, que llega mucho más fácil y llega a cualquier parte del mundo. Y mucho más Eso barato. es, y mucho más barato, mucho más económico. Eso es magnífico. Y es la mejor manera como nosotros podemos llegar como escritores a todos los sectores. Sí. Sin embargo, no sé qué le parece a usted, Carlos, pero yo creo que hoy en día, sobre todo en España, los escritores nos enfrentamos a un problema para mí muy grave, quizá el más grave que tenemos los escritores españoles, que afecta de lleno a nuestra profesión, la falta de lectores, la ínfima afición existente en España por la lectura, porque yo veo estadísticas de otros países, de Sudamérica, de América del Norte, de Europa, y o sea, leen mucho más, los porcentajes son mucho más elevados en cuanto a la lectura que en España. ¿Qué podríamos hacer nosotros, los escritores, para que esos niveles no se queden ahí estancados y comiencen a dispararse hacia arriba? Bueno, tendríamos que a lo mejor movernos, hacer algo, ¿no? No, no sé, no entiendo
cómo está manejándose la educación en los institutos. Eso le iba a decir yo, porque las instituciones poco van a hacer por ello, por lo que estamos viendo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, mientras no incentivemos al lector, mientras no lo motivemos de alguna manera, difícilmente vamos a poder pedirle a ese lector que nos lea. Entonces, la situación no solo es en España, yo pienso que esto es a nivel mundial. Los que nos gusta la lectura, devoramos libros, pero el que no le gusta la lectura, pues no va a hacer ni puñetero caso a coger un libro o un artículo y leerlo. No, Por lo para nada. tanto, no estamos nosotros nomás luchando por publicar nuestras obras, sino también luchando porque nos lean. Pero eso es importante, organizarnos de alguna manera, los clubes de lectura. Yo antes tenía clubes de lectura en mi país, teníamos clubes de lectura, nos leíamos a lo mejor un libro semanal cada uno y luego nos reuníamos y cada uno contaba cómo, todo lo que había leído, hacía un resumen del libro. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque te permite mucho conocimiento, te amplía más el conocimiento. De hecho, a partir de ahí es cuando a mí me surge ya la idea de comenzar a escribir, ¿no? Yo al principio pues, empecé escribiendo cuentos. Mi idea era escribir cuentos. De hecho, publiqué algunos cuentos que yo escribí. Pero cuando ya me di cuenta que puedo escribir un libro y dije, pues, o sea, la persona que quiere escribir un libro tiene que hacerse a la idea de que es un poquito sacrificado, pero con un poquito de perseverancia lo consigue. Es cuestión de capricho, de coraje, nada más. Y cuando vea su primer libro publicado, se va a llenar de emoción, de ilusión y le va a entrar las ganas de seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacerle ver al joven escritor, ¿no? Sí. Y a nuestros lectores, pues a lo mejor, qué sé yo, hacer tertulias, ¿no? Yo no sé si a través del Zoom, por ejemplo, yo hace poco estaba pensando en eso, ¿no? De coger y invitar a escritores, a novelistas, a escritores, poetas, para hacer a manera de conferencias, a manera de vídeos, de estas videoconferencias, y exponer diferentes puntos de vista, ¿no? A lo mejor decimos nosotros, vamos a leernos, Enrique se lee tal libro, yo me leo tal libro, y luego nos cogemos aquí, tipo club de lectura, ¿no? Y Sí, luego nos cogemos y lo analizamos. Eso también sería una buena táctica también para ir mejorando, no solamente claro. el interés del lector, sino también nuestros conocimientos. Y sobre todo aprovechar los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, que, que Exactamente. hace, que hace 20 años no existían. Y, por ejemplo, un escritor, para dar a conocer su obra, pues hacía presentaciones o iba a firmar sus ejemplares a una feria del libro. Pero hoy en día yo, por ejemplo, conozco a un escritor que tiene mucho éxito aquí en España y en Sudamérica y en Estados Unidos, Gonzalo Simón, es español, pues él se autoedita, se autopublica y organiza, con esto del COVID, ha organizado firmas de libros a través de videoconferencia. Es decir, sus lectores se conectan, sus lectores o los que empiezan a serlo en ese momento, se conectan, él les dedica el libro en directo, en la videoconferencia, le hacen sus preguntas y creo, dice que está teniendo mucho éxito con sus lectores, porque yo creo que es que aunque esté la pantalla de por medio, pero es más cercano que incluso la firma en una feria del libro. A mí me da la impresión. Por eso debemos aprovechar los medios tecnológicos que tenemos hoy en día a nuestro alcance, que son muchos y cada vez más, para hacer cosas. No sé si está usted de Es acuerdo una, conmigo. es una magnífica idea. Claro. Es una magnífica idea la de Simón porque yo lo hice una sola vez, fue por el mes de mayo, me parece, o junio, y invité a la gente que le guste la poesía, les dije, mire, para tal día, a tal hora, nos reunimos a través de Zoom, los que quieran. Yo lo hice de forma general Ujú. en mi Face. Y tuve como 40 y pico de personas que se unieron Pues y muy a bien. través de Zoom lo pudimos hacer. Ujú. Lo que pasa es que ahí leyeron, fue solamente mi poesía. Leyeron poemas míos
que los conocen, los que los tenían. Algunos leyeron mis poemas, otros leí yo, conversamos, comentamos. Fue muy bonito Es que, claro, y es me que me parece gustaría volver a precioso. hacerlo. Sí, sí, es que me parece Claro precioso. que sí, El tener el contacto, claro. aunque sea como digo, a través de una pantalla, pero el tener el contacto con los lectores o con la gente por lo menos que dice, voy a ver quién es este señor, que no le conozco de nada, pero voy a verle. Creo que eso es maravilloso y que no se debería perder, es más, debería ir aumentando cada vez más. Es mi sensación. Efectivamente. Eso es, si yo ya lo hice en algún momento, justamente tengo planificado hacerlo ahora con mi nuevo libro que acabo de sacar, con mi nuevo poemario. Entonces, lo que pasa es que diciembre es un mes donde la gente está pensando mucho en llegar a fin de año Sí, con las reuniones de la familia y estamos un poco liados. sí, Quizá para enero sí me gustaría tener un buen programa de esto así, o hacerlo, qué sé yo, los fines de semana, una media hora, para no cansar mucho a la gente, ¿no? O cada 15 días, una media hora, en fin, ir buscando formas de llegar sí. a los lectores, a Y los que porque no me conocen sobre todo. eso es, y alternativas yo creo que hay. Lo que hay que tener es un poco de imaginación y sobre todo amor, amor por lo que se está haciendo. Es primordial. Efectivamente. Pues estamos llegando al final de la entrevista, Carlos. Todavía me quedan un par de preguntas por hacerle. Hay una que no me resisto a hacérsela, ¿no? Es una, no es nada, nada personal ni nada, pero es una que hay gente que cree en la inspiración. Sin embargo, yo soy muy de William Faulkner, el escritor norteamericano, que decía que cuando le hablaban de la inspiración, Faulkner decía, no, no, dice, el trabajo del escritor no es inspiración, es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. No sé si está usted de acuerdo. Sí, 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 porque bastante de acuerdo, porque hay que trabajar mucho, hay que investigar mucho, hay que leer mucho. Nuestra inspiración puede surgir precisamente de lo que nosotros consigamos, de lo que nosotros nos pasemos un día entero investigando, leyendo y tal, y después esa pequeña inspiración, plasmarla a lo mejor en unos cuantos párrafos y nada más. Pero estoy completamente de acuerdo porque para escribir hay que leer. Sí, Es la base fundamental, sobre todo para que luego la imaginación de describir nos permita precisamente a través de la lectura, pues nos permita llegar a expresar y a diagramar lo que nosotros queremos plasmar. sí, porque hay mucha gente, por lo menos a mí así me lo expresan, que, que se piensa que el trabajo del escritor, que suele sentarse delante del ordenador o del folio en blanco con la pluma y ponerse a escribir. Y yo le digo que no, digo, quizá el trabajo de escribir, la obra que estás haciendo, sea el menos intenso. El más intenso ha sido la documentación anterior y la preparación, y el que viene después, que es la revisión La corrección y la de uno mismo. corrección. Porque el trabajo, al fin y al cabo, cuando yo digo, es que este autor ha tardado 3 años en escribir su novela, 4 años, y le dices, pero realmente en escribir la novela ha tardado 3 meses, encerrándose en casa y tal. Y dice, ¿cómo puede ser? Digo, pues porque ha habido 2 años y pico de documentación y otro año más de revisión, corrección. Claro, La gente eso, a la que es profana en la materia, le cuesta mucho entenderlo, pero es así, es un trabajo arduo el del escritor y desgraciadamente muy mal pagado. Por lo menos para los que no somos conocidos. Para los escritores de éxito, pues todos sabemos pues eso, que nadan en la abundancia, como digo yo. pues sí. Pues nada, y ya la última pregunta que le voy a hacer, Carlos, es si está usted trabajando actualmente en alguna obra, que ya me ha dicho que sí, que está preparando una novela. No sé si nos podría adelantar algo, aunque sin desvelar nada, evidentemente. Bueno, Ecuador vivió en el año 1999, el 8 de marzo del 99,
está documentado, se lo puede mirar, se lo puede buscar. Vivió el peor atraco de los gobernantes y banqueros al pueblo ecuatoriano. Decretaron una semana de asueto bancario, le llamaron un feriado bancario, porque supuestamente no había liquidez en los bancos. Y cuando terminó esa semana, el domingo por la noche, antes de que abran la puerta a los bancos, al día siguiente, el domingo por la noche, pues el presidente del país, en cadena nacional, nos dijo: ecuatorianos, quedan congelados los ahorros de todas las personas que tengan más de $1.000 en sus cuentas de ahorro. O sea, una cosa parecida a lo que pasó en Argentina con el corralito. El corralito de Argentina fue el mismo modelo planificado de Ecuador, y lo hizo el mismo economista Domingo Cavallo, que lo hizo en Ecuador. Por lo tanto, el mayor atraco al pueblo ecuatoriano fue ese. ¿Han perseguido a los culpables? Pues muy poco. Están huidos, ahí simplemente huyen, se van a otros paraísos y a seguir trincando. Pero a seguir en todo estafando. caso, exactamente, en todo caso, mi novela que estoy escribiendo está basada un poco en esa situación. Hablo un poco de la gran estafa que se hizo allí. Hablo un poco de las leyes que las cambiaron años antes, unos 6, 8 años antes, liberaron totalmente la divisa en el país, liberaron el control financiero del país, porque supuestamente era un neoliberalismo que se tenía que controlar a través de la oferta y la demanda, y terminaron cargándose muchas normas que eran las que protegían precisamente el dinero del pueblo, y le dieron total libertad a los banqueros. ¿Qué hicieron los banqueros? Se autoprestaron, crearon empresas vinculadas a su negocio banquero, pero no una, cientos de empresas fantasmas que nunca realmente se registraron como empresas, y se financiaron con el dinero de los bancos. En otras palabras, se llevaron el dinero de los bancos para sus famosas empresas y se acabó la liquidez en los bancos. Eso es lo que pasó allí. ¿Y a dónde fue ese dinero? Pues más de 8.000 millones de dólares que desaparecieron de los bancos, y todavía los está pagando el pueblo ecuatoriano. Lástima. Pues la novela tiene, por lo que usted me está contando, que encima está basada en un hecho real, tiene muy buena pinta. Yo lo que le digo es que ojalá tengan mucho éxito sus libros, y en especial Rosas de Amor, por la parte que me toca, porque lo hemos hecho nosotros, pero en general que tengan mucho éxito todos los libros, los que ya tiene y los que están por venir. Ha sido un auténtico placer charlar este rato con usted, Carlos, y nada, que nos tiene para cuando quiera. Así que muchísimas gracias por todo, por su paciencia y por estar ahí. A usted, Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque ha sido un caballero realmente de los pies a la cabeza. Bueno, pues muchas gracias. Porque ha sido totalmente transparente desde el momento en que empezamos las conversaciones, que sin conocernos personalmente, yo confié en usted desde el principio, y usted me lo ha sabido demostrar y ha sabido ser la persona que yo creía. Por lo tanto, mil gracias también de mi parte. Creo que es un buen inicio y tenemos para rato para seguir trabajando juntos. Inclusive, yo seguiré recomendando su nombre y su labor para que otras personas, otros escritores que vienen también arrasando un poco y buscando también un poco la posibilidad, lo vayan conociendo y vayan trabajando también con usted. Pues muchas gracias. Es que mi intención no es ganar dinero ni hacerme rico, sino intentar ayudar a otros escritores que están en la misma situación en la que yo estoy. Así que nada, muchísimas gracias a usted, Carlos. Un placer. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias, Enrique, y que todo vaya muy bien, ¿eh? Eso, cuídense mucho. Adiós. Gracias, adiós.